6:15. Y bueno, vamos a hablar de petróleo. Sí, de petróleo que nos puso y nos dio cierta identidad en algún momento. Es la riqueza que nos puso en el mapa para muchos y la misma que nos ha traído a lo largo de la historia, grandes contradicciones. Recordamos frases insignes, por ejemplo, la de Uslar Pietri cuando nos invitó a través de su programa a sembrar el petróleo. Por su parte, Renio Tolina nos dijo que Venezuela, independientemente de todo el petróleo que tuviese, jamás va a valer más que su gente. Pérez Alfonso, fundador de la OPEP, dijo que el petróleo podía llegar a ser el excremento del diablo. Lo cierto es que el petróleo es nuestro espejo. Refleja tanto la abundancia como la fragilidad de un país que aprendió a depender de lo que brota de nuestro subsuelo. La pregunta que me hago para darle pie a mi invitado: ¿somos hijos del petróleo, pero también somos rehenes? Le damos la bienvenida a Andrés Rojas, periodista de La Fuente Económica, editor de Petroguía y viajero. Bienvenido, Andrés. Gracias, Luis, sobre todo por lo último, por lo de viajero. No, yo sí creo que somos hijos del petróleo, somos rehenes del petróleo y estamos benditos por el petróleo. ¿Y por qué se ha existido a lo largo de los años este debate de que ha sido nuestra mayor riqueza, pero también nuestra mayor desgracia, ¿no? Mira, yo creo que ahí hay una visión en la cual no hay consenso, hay una parte de la población y en eso ha tenido mucho reflejo la parte de la intelectualidad de este país, sobre todo en el año del siglo XX, en señalar esa tendencia, por cierto, existe en otros países petroleros, no solamente en el caso venezolano, pero es tratar de hacer ver de que ha sido como toda una desgracia, que buena parte de los problemas, y yo soy de los que cree que parte del proceso de industrialización, del proceso de desarrollo, de masificación de la educación, sí fue efectivo durante buena parte del siglo XX, donde incluyo gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. Es decir, digamos, es innegable el desarrollo que hubo gracias al petróleo por parte en la época de Pérez Jiménez, durante el periodo democrático que se inicia por Betancourt, buena parte del desarrollo educativo, del desarrollo formativo, del mismo desarrollo de los medios de comunicación. Yo te venía escuchando ahorita lo de Radio Rochela y los noticieros de televisión como los conocemos se lo debemos al precedente del Observador, que era el Observador Creole. Entonces el Observador, o sea, ese concepto, y Venezuela eso fue pionero en términos de noticiero de televisión. De comunicación. De comunicación y de noticieros para la televisión, gracias al Observador Creole en Radio Caracas Televisión. Entonces, el tema del diseño gráfico se lo debemos al sector petrolero, las transnacionales, por el trabajo que hizo Cruz 10 para las petroleras en esas revistas. Es decir, el desarrollo del cine documental. Hay un trabajo extraordinario que hizo la profesora María Gabriela Colmenares del ININCO y de la UCB en lo que tuvo que ver con el documental corporativo que hicieron las transnacionales, y hay dos documentales que los pueden conseguir en YouTube. Uno se llama Assignment, que es cómo se persuadía a un ingeniero petrolero de los Estados Unidos al momento que llegaba a Maracaibo, y es un documental de lo que eran los 50, y en eso fuimos referentes. Entonces yo sí creo que nosotros le debemos muchísimo de nuestro desarrollo a ese sector de los hidrocarburos. No obstante, pues ha habido también manejos irregulares, en particular de gobierno, de la cultura, digamos, rentista, del subsidio, en lo cual no hemos escapado empresarios, los mismos ciudadanos. Es decir, todos queremos gasolina barata, ¿no? En la racionalidad sí hay que pagar, etcétera, pero a la hora de la verdad todos queremos echar gasolina barata porque nos sentimos que esa es parte de nuestra rentica petrolera. Pero yo quiero seguir debatiendo con el pensamiento del gran Arturo Uslar Pietri. Él decía que el petróleo estaba en el subsuelo, que eso nos lo había dado el territorio, pero que Venezuela no produce nada. Y como no producía nada, tal vez no iba a tener la capacidad de aprovechar el petróleo como tal. Hay una frase que se le adjudica, que es sembrar el petróleo. Me encantaría que además nos dieras el origen de esta frase y por qué Arturo Uslar se la toma con tanta propiedad. Pero volviendo a mi pregunta, ¿es verdad que Venezuela no produce nada y que vivir de la renta petrolera iba a ser una gran desventaja para el país? Mira, cuando en el primer año que yo tenía en Petroguía, en el 2016, se estaban cumpliendo creo que 80 años. Era una fecha emblemática,
y me di a la tarea de hacer como distintas entrevistas y leer un poco las motivaciones sobre ese sembrar el petróleo. Hay que aclarar que esa frase la dijo Alberto Adriani, que fue ministro de Hacienda y ministro de Agricultura de Eleazar López Contreras, muy amigo de Uslar Pietri, por cierto. Pero Uslar Pietri era el escritor, pues. Entonces él la plasma en un famoso editorial en el mismo año que la dijo Alberto Adriani, pero y por supuesto que compartía mucho de esos criterios. Y cuando uno ve el discurso que da el presidente Isaías Medina en el año 43, cuando se aprueba la ley de hidrocarburos, que llevaría después al llamado 50-50 en el reparto de las ganancias, en ese discurso, que por cierto está en un documental extraordinario que lo hizo Carlos Oteiza sobre la historia del petróleo, El Reventón, ahí sale esa frase, vuelve a repetirse esa frase. En esencia, él era de los que sostenía de que el petróleo se iba a acabar. Esa frase fue pensada en ese momento, que el petróleo tenía un momento finito, que ya para esta época no debíamos tener, y que si seguíamos sustentados en el tema netamente de la renta petrolera, pues íbamos a ser un país muy pobre. Fíjate que ya llevamos 25 años del siglo XXI, seguimos teniendo petróleo, el petróleo sigue por más de 100 años como la principal matriz, fuente energética del mundo, y ha habido momentos, digamos, donde a mi criterio, digamos, sin que yo sea necesariamente un experto, me he vuelto especialista en el tema de los hidrocarburos porque me gusta muchísimo, me apasiona enormemente desde el mismo momento que en el Nacional, la segunda vez que regresé, dije, bueno, ¿cómo es posible que siendo periodista de economía no aborde la cobertura de su principal industria? Y eso te permite entender todo lo que ha girado alrededor del petróleo desde el punto de vista cultural, social, artístico. Entonces me ha dado por la tarea de leer muchísimo y he encontrado que en esa visión de Uslar hay que entenderla mucho en el contexto de 1936. Obviamente él la fue evolucionando a medida que se fue desarrollando pues la industria, pero digamos cuando él la plasmó originalmente era digamos muy centrada en lo que estaba ocurriendo en 1936, donde ni siquiera se pensaba qué podía ocurrir con el proceso político que nos llevaría, por ejemplo, a lo que se inició en 1958. Bueno, vamos a seguir debatiendo este tema interesantísimo, bien que podamos entender que algunos intelectuales nos han llevado inclusive a este debate, más allá de que se ha hecho desde hace muchos años, pero sigue en el ambiente. Cada vez que uno habla del petróleo, muchos entramos justamente en este contraste de ideas, ¿es una bendición o por el contrario no lo es? Vamos a escuchar el primer sonido y seguimos conversando con Andrés. Tú la tienes que hacer, que es eso que yo he llamado sembrar el petróleo. Es decir, esa es una riqueza transitoria, que no la producimos los venezolanos, que la recibe el Estado por un azar de las leyes y que la distribuye a su leal saber y entender generalmente de una manera muy paternalista y muy poco práctica. De modo que lo primero que habría que hacer es eso, sembrar el petróleo, hacer un plan nacional por medio del cual esa renta deje de ser una renta y se transforme en una remuneración de trabajo, en una remuneración de creación, en un motor de la economía venezolana, que no lo es hoy en día. Hoy en día somos, en el más estricto sentido de la palabra, un país subsidiado. Mientras no hagamos eso que llamaba yo sembrar el petróleo, el país está amenazado gravemente. Bueno, de la voz de Arturo Uslar Pietri. Es decir, el petróleo entiendo que nos dio riqueza, según sus palabras, pero también nos enseñó a vivir de la renta. Y mientras vivamos de la renta vamos a tener esta gran dificultad. Una dificultad que, bueno, se ha prolongado a través de los años. Andrés, ¿qué respondes? Mira, es que depende cómo uno lo mire y sobre todo dependiendo de la gestión gubernamental. Venezuela fue un país muy estable en lo económico hasta los años 70. Es decir, estamos hablando más de 50 años de estabilidad desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista del tipo de cambio que teníamos, de cambiario, en lo que era incluso la gestión de los distintos gobiernos. Es decir, las distorsiones comienzan no necesariamente por tener petróleo, sino por una distorsión en el mercado petrolero cuando en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se disparan los precios del petróleo
asociado a un conflicto en el Medio Oriente. Y ahí, comenzamos, esas distorsiones, esas variaciones son las que han generado distintas complicaciones. Eso sin contar, congestiones gubernamentales que han sido como, han sido más estatistas, en otras se han promovido más la participación privada. Fíjate que en el contexto que lo dice Uslar, insisto mucho en eso, porque uno lo descubre mucho en las entrevistas y en los distintos escritos que él hizo, había como la mira puesta en que el petróleo iba a finalizar, que ya para el siglo XXI difícilmente íbamos a tener petróleo. Y estamos en el 2025, es decir, ya este siglo se comió la cuarta parte y todo apunta a que en la segunda cuarta parte vamos a seguir teniendo el petróleo, quizás no en las dimensiones que lo vimos y ya estamos viendo sobre todo lo que está ocurriendo en el área del transporte, pero todavía el petróleo, como siendo como un principal referente. Vale decir que en un momento dado las personas que han refutado el argumento de Uslar han señalado cómo esos recursos petroleros se utilizaron en determinados momentos para apuntalar determinados aspectos, por ejemplo, las industrias básicas, en todo lo que fue el desarrollo de los proyectos del aluminio, de la bauxita, todo lo que es el tema de la industria del hierro. Lo que pasa es que ahí hubo un problema que estuvo muy enfocado, pero yo creo que no es atribuible necesariamente al petróleo, sino básicamente a esa concepción de que tenía que ser el Estado, básicamente. Cuando él menciona eso, quizás omitía, por ejemplo, casos significativos como el de Noruega, que siempre se cita como el fondo noruego, a producto de los ingresos petroleros, ha generado enormes recursos para esa industria. En todo caso, el ejemplo venezolano, y vale decir que en los momentos que Uslar lo dijo, estaba muy referenciado a todo lo que eran los gobiernos del siglo XX. Es decir, Uslar no hizo mayor referencia a lo que pudo ser, por ejemplo, la gestión del presidente Chávez, que fue el que tuvo los mayores recursos obtenidos, ingresos entre el año 2004 y prácticamente hasta su muerte. La gestión de Nicolás Maduro más bien se ha caracterizado por precios bajos, con alzas muy puntuales en determinados momentos en estos más de 10 años que llevan. Y en el 2025, siguiendo un poco con esos datos o con esos años, ¿cómo estamos en este año? Mira, el 2025, lo que pasa es que tenemos un efecto, una espada de Damocles ahí con el tema de las sanciones, pero con todo y eso, fíjate lo que ocurrió con el llamado efecto Chevron, que viene a ser como un poco ese tema de la renta, es decir, tuvimos el efecto Chevron, una entrada de divisa que no es apenas, que es un tercio de lo que debería estar recibiendo, de lo que debió haber recibido Venezuela si tuviéramos la producción a todo pulmón. Y bueno, con todo y eso hubo cierta estabilidad en temas cambiarios, ¿no? Eso fue en cierta manera un efecto renta, es decir, una suerte de siembra del petróleo producto del efecto Chevron que tuvimos hasta el año pasado. Ahorita lo seguimos teniendo, pese a todo el contexto coyuntural que tenemos con Estados Unidos. Sí. Llevamos ya 4 semanas que el petróleo está llegando a los Estados Unidos. Interesante. Vamos a escuchar otro audio y seguimos debatiendo sobre este tema tan importante. Parte de estos ajustes deberían distribuirse hacia el tercer mundo pobre, que podríamos decir, en vez de no imaginar otro cuarto mundo. Pero lo que es fundamental en lo que yo digo es lo que no se ha hecho nunca, que es que darle una participación al tercer mundo como un derecho reconocido. Y entonces de esa forma estamos nosotros obteniendo un poder que no tenemos al encontrar apoyo en ese tercer mundo que vamos a favorecer para que nos apoye. Y al mismo tiempo también indirectamente nos introducimos en la economía de los países desarrollados, porque ellos van a ver sus pequeñas y medianas industrias que no hacen comercio con los países petroleros, que se les abren nuevos mercados en los países del tercer mundo. Bueno, escuchábamos a Juan Pablo Pérez, Alfonso, considerado por muchos como padre de la OPEP. ¿Cuál es la respuesta, Andrés? Sabemos que son otros tiempos, ¿no? Pero él hablaba un poco sobre esas conexiones que podría generar
el petróleo, más allá de que nosotros aludimos al comienzo unas frases que contradice un poco el pensamiento que acabamos de escuchar? Bueno, fíjate que con Juan Pablo Pérez Alfonso, digamos, a veces pareciera que se omite que cuando él fue ministro y fundó la OPEP, era ministro de Rómulo Betancourt. Y yo creo que si hay algún presidente que ha tenido muy claro el pensamiento petrolero y el conocimiento, es Betancourt. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.